Castilla-La Mancha a las 8. Francisco Madinabeitia. Venga, 9:05 de la noche, si es miércoles y suena Eric Clapton, esto significa que estamos en Habrá que investigarlo, ese espacio de ciencia y tecnología que viene de la mano, como cada miércoles, de Miguel Ángel Pérez Lucas. Miguel Ángel, buenas noches. Buenas noches, Pachi. Siempre traes ideas, ganas de hablarnos de ideas, de investigaciones que están abriendo nuevos horizontes de conocimiento, cambiando nuestro mundo o solucionando problemas, y con invitados además relevantes que tanto nos enseñan y nos aportan. ¿De qué y con quién tenemos el gusto de conversar hoy? Pues como dices, Pachi, en nuestro afán por divulgar la ciencia, Habrá que investigarlo, vamos a posar nuestra mirada radiofónica en las enfermedades neurodegenerativas y concretamente en la esclerosis múltiple. Todo ello porque pronto se va a celebrar el Día de la Esclerosis Múltiple para concienciar a la población sobre esta enfermedad que afecta a más de 2 millones de personas en el mundo, porque en Castilla-La Mancha contamos con el Laboratorio de Neuroinmunorreparación del Hospital Nacional de Parapléjicos, que lo dirige un biólogo mirandés, de Miranda del Ebro, de Burgos, afincado aquí en Toledo, y hace mucha gala de ser mirandés además, y está considerado como uno de los científicos más relevantes del mundo que luchan contra esta patología tan discapacitante para quien las padece. Así que está con nosotros, te presento al doctor Diego Clemente. Buenas noches, doctor, bienvenido. Hola, buenas noches, gracias por la invitación. Encantado de conocerle. Mira, ya sabemos, permíteme que me salga de la ciencia, a quién encargarle esa maravillosa morcilla de arroz que hay por esa tierra cuando vaya a su casa y la necesitemos. Es decir, tráeme un par de kilitos, doctor. Que yo es que recuerdo los viajes al norte, dirección Bilbao, mi tierra natal, las paradas en Aranda, o en Lerma, o en Miranda, para hacer acopio de esa delicia. Nada, no tienes más que pedirlo y se hará lo que se pueda. Se hará lo que se pueda, vale. Venga, vamos a recordar qué es la esclerosis múltiple y qué supone para quien la sufre. Bueno, la esclerosis múltiple es una enfermedad neurodegenerativa, como bien ha dicho Miguel Ángel. Es una enfermedad que afecta al sistema nervioso central, es decir, al cerebro y a la médula espinal, y es una enfermedad inflamatoria, es una enfermedad en la que el sistema inmunitario ataca a nuestro propio sistema nervioso central. Y esto no se conoce cuál es la causa, pero lo que sí se sabe es que el resultado de este ataque es la destrucción de una estructura que se denomina mielina, que es como una capa que está formada por proteínas y una serie de moléculas parecidas a las grasas, que lo que hacen es que las neuronas puedan comunicarse entre ellas muy rápidamente. Al destruirse esta capa de mielina y producirse lo que se denomina desmielinización, pues dependiendo de dónde sea este daño, los pacientes tienen unos síntomas o bien motores o sensitivos, cognitivos, mezcla de ellos o otro tipo de síntomas. Además de destruirse la mielina, como consecuencia de esta destrucción, aparte de estos síntomas, las neuronas se ven desabastecidas de los nutrientes necesarios para poder sobrevivir y terminan muriéndose, y por eso es una enfermedad también neurodegenerativa. Hoy en día, como digo, no se sabe la causa y desafortunadamente no tiene cura. Y sabemos que la esclerosis múltiple es la primera causa de ingreso no traumática en el Hospital de Parapléjicos. ¿Y a cuánta gente en España afecta? Bueno, se calcula que unos 55.000 personas, pero si me volvéis a invitar el año que viene, probablemente sean más, porque es una enfermedad que está aumentando la prevalencia, es decir, el número de casos que hay de la enfermedad, no solo en España, sino a nivel mundial. Me preguntaba al escucharle y a escucharte, te vamos a tutear, esta respuesta, ¿por qué aumentaría el número de casos? ¿Es una cuestión genética, de otro tipo de condiciones? ¿Por qué estaría incrementándose ese número? A ciencia cierta no se conoce el porqué. Una de las razones puede ser por los cambios en los hábitos de vida. Hay una serie de factores ambientales que pueden afectar al desarrollo de la enfermedad, de los que luego, si queréis, podemos hablar. Y otra razón puede ser porque se diagnostica más fácilmente la enfermedad. Pero a ciencia cierta no se conoce. Pueden ser una mezcla de todas estas circunstancias. Ya nos has dicho antes que la esclerosis no tiene cura, pero ¿qué es lo más significativo que hemos encontrado en la investigación en los últimos años en relación con esta enfermedad? Pues mira, este año 2022, que está a punto de terminar, ha sido bastante importante para la esclerosis múltiple, porque empezó en enero de este mismo año,
con la tecnología del ARN mensajero, la que se ha utilizado para las vacunas. Salió un paper, un artículo científico en la revista Science que mostraba cómo con esta tecnología en los ratones de experimentación se podía tratar la esclerosis múltiple, incluso prevenir el desarrollo de la enfermedad. De ahí pasamos en pocos meses a otro artículo en Science también, en el que se contaba que el virus de Epstein-Barr, un virus que tenemos casi todas las personas, era un factor necesario pero no suficiente para el desarrollo de la patología. Hace muy poquito tiempo ha salido en otra revista muy potente que se llama Cell cómo la microbiota, es decir, las bacterias que tenemos en nuestro intestino de las personas que tienen esclerosis múltiple tiene algunas alteraciones cuando la comparan con personas convivientes, que es con las que más fácilmente puedes compartir. Claro. Se han hecho ensayos con células mesenquimales, un tipo de células parecidas a las madre, en pacientes con esclerosis múltiple secundaria progresiva que no tienen tratamiento a día de hoy y que han dado algo de resultado, por decirlo así, ¿no? Digamos que ha habido muchos avances. Ha sido un año muy fecundo, la verdad, para los avances de estos potentes que algún día pueden cambiar. Hacías alusión a los factores ambientales, genéticos y otros que pueden afectar en un proceso neurodegenerativo como la esclerosis múltiple. ¿Podrías abundar un poco en ello? Sí, la esclerosis múltiple no es una enfermedad hereditaria, pero sí que tiene un componente genético. Hay genes que puedes tener unos determinados genes con una determinada forma de estos genes, por decirlo así, que te puede dar mayor susceptibilidad a padecer la enfermedad, pero no tienes por qué padecerla aunque tengas estos genes alterados o modificados. Lo que también puedes verte es expuesto a una serie de factores ambientales, algunos te los buscas tú mismo, porque uno es el tabaquismo, por ejemplo, pero también el tabaquismo de las personas que no fuman, es decir, ahora no me sale pasivo, no me salía la palabra. El tabaquismo pasivo también es un factor de riesgo para padecer la esclerosis múltiple. La baja exposición a la luz solar también es un factor de riesgo, la obesidad infantil es un factor de riesgo para padecer la enfermedad y, evidentemente, la exposición a ciertos virus, como este que acabo de comentar, parece que es un factor importante para poder desarrollar la enfermedad. Ahora mismo, ¿cómo se está? Dos preguntas en una. ¿Cómo se está tratando y hasta dónde ha llegado la ciencia para regular o para ralentizar o para controlar las secuelas que tenga esta enfermedad? Pues has dicho todas las palabras que consiguen los tratamientos actuales. Ralentizan, controlan la enfermedad, pero no la curan, no la paran. De hecho, otra de las cosas que todos los hallazgos o descubrimientos que se ha visto a lo largo de este año, bueno, no solo este año, pero que este año ha tenido bastantes artículos hablando del tema, es cómo, aunque los tratamientos actuales eliminan los brotes característicos de esta enfermedad, la discapacidad sigue avanzando pese a la no existencia de estos brotes. Evidentemente, en las personas que tienen brotes, esta discapacidad todavía avanza más rápidamente, pero la inexistencia de los propios brotes no frena el avance de la enfermedad. Y hoy en día casi todos los tratamientos son inmunomoduladores o inmunosupresores, es decir, fármacos que actúan sobre el sistema inmunitario y que controlan un poco pues este sistema que digamos que está un poco alocado, entre comillas, ¿no? y que tratan de mantenerlo a raya. Pero como digo, el avance neurodegenerativo, lo que es la parte de la destrucción de las propias neuronas, no existen fármacos para la regeneración de las lesiones y evidentemente tampoco existe una vacuna, si este virus al final es el causante o no, uno de los causantes de la enfermedad. Entonces, falta bastante por avanzar. Pero bueno, se ha avanzado mucho, ¿eh? Y en ese proceso de neurodegeneración hay una pauta común en los seres humanos acerca de lo primero que sucede, lo último que se ve afectado en ese proceso, o es una enfermedad muy particular de cada quien que la vive a su manera. Pues mira, entre distintas enfermedades son distintas causas, entre distintas enfermedades neurodegenerativas, pero es que dentro de la esclerosis múltiple no nos hemos puesto de acuerdo de cuál es el origen, no sabes quién es la gallina y quién es el huevo, porque hay algunos estudios que demuestran que es la propia neurona la que empieza a fallar y al fallar la neurona, digamos que inactiva o compromete la actividad de la célula que forma la mielina, que se llama oligodendrocito, y podría ser la propia neurona el origen de la enfermedad.
pues igual por una infección vírica de esta propia neurona. Hay otros muchos estudios que dicen que el origen es el sistema inmunitario y que este sistema inmunitario ataca la mielina, lo que os he comentado antes. Entonces, ni siquiera dentro de la propia esclerosis múltiple se conoce exactamente cuál es el origen de la neurodegeneración. En otras patologías que son más neurodegenerativas puras porque no se había estudiado el sistema inmunitario, porque cada vez se está viendo más que la inflamación es muy importante en todas las patologías neurodegenerativas, pues se conoce un poco más de cuál es el origen de los síntomas de la enfermedad, pero en ninguna de ellas el origen biológico de por qué ocurren estas enfermedades neurodegenerativas se conocen cosas, pero todavía no es lo suficiente. ¿Qué dicen los experimentos que se estén haciendo con animales, supongo con ratones o con otro tipo de animales en ese sentido? ¿Qué funcionalidades van perdiendo? Y si se ha conseguido descubrir si eso es trasladable al ser humano. Bueno, nosotros acabamos de publicar un artículo ahora mismo, hace unas semanas, en donde estamos muy contentos. Es el trabajo de la tesis doctoral de Celia Camacho, de mi laboratorio, en el que empezamos estudiando en los ratones unas células que se llaman células mieloides supresoras y viendo si podíamos pronosticar la eficacia de un fármaco actual para la esclerosis múltiple, porque hay 20 tratamientos para la esclerosis múltiple y hay que intentar ayudar al profesional de la neurología a que pueda elegir el mejor tratamiento para cada paciente. Es lo que se llama medicina personalizada. Es hacia donde tratamos de avanzar. Entonces nosotros hemos puesto nuestro pequeño granito de arena intentando predecir cómo es la eficacia en los ratones, y lo que hicimos fue dar el paso del ratón a los pacientes con una colaboración con el Hospital Ramón y Cajal, el Hospital Vallebrón y el Hospital Donostia de San Sebastián, y analizamos en un pequeño grupo de pacientes si lo que habíamos visto en los ratones se podía ver también en las personas. Y nuestra, no sorpresa, pero sí nuestra alegría es que lo mismo que habíamos visto en los ratones, o parecido, porque el ratón es el ratón y las personas son las personas, pero también se podía, digamos que un poco predecir la eficacia del fármaco. Entonces, el modelo animal dista mucho de ser esclerosis múltiple, dista mucho de la patología real de los pacientes, pero es la única herramienta por la cual tú puedes deducir que un tratamiento le va a poder funcionar a los pacientes o no. Dado este salto tan grande que hay entre el ratón y las personas, muchos de los hallazgos que haces en los ratones luego no tienen una traslación a los pacientes, lamentablemente, ¿no? Se necesitan mejores modelos también para esta enfermedad. Has hablado, Diego Clemente, de inflamación y hay otras enfermedades neurodegenerativas que tienen su origen en esta inflamación. ¿En qué puede beneficiar la investigación que se hace en esclerosis múltiple a la hora de investigar de otras enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer, Parkinson, Guillain-Barré, etcétera, y al revés? Bueno, digamos que en la esclerosis múltiple es una enfermedad en la que se estudia muy, muy profundamente el sistema inmunitario. Entonces, todo lo que puedas encontrar de cómo funcionan las células, tanto las efectoras, las que producen el daño, por decirlo así, como las reguladoras, las que tratan de controlar ese daño, pueden tener una relevancia también en otras enfermedades inflamatorias. Lo que pasa es que todavía se desconoce bastante cuánto del sistema inmunitario periférico, el de nuestra sangre, por decirlo así, los órganos linfoides donde se producen las células inflamatorias, cuánto tiene de relevancia en otras patologías neurodegenerativas. Pero todo lo que se puede avanzar en una enfermedad sobre un tipo celular puede tener cierta relevancia en ese mismo tipo celular en otra enfermedad, pero a veces son enfermedades muy, muy diferentes como para que un hallazgo de una patología como la que estudiamos nosotros pueda servir para otra enfermedad. Qué complejo es el sistema nervioso. Es muy complejo, es muy complejo. El estudio del SARS-CoV-2 ha puesto de manifiesto, entre otras cosas, que el sistema inmunitario es la clave para entender por qué es inofensivo o por qué es mortal, según las personas. ¿El conocimiento científico que ha generado el estudio del COVID arroja o puede servir o puede ser útil, arrojar alguna luz sobre la esclerosis? Bueno, antes os he puesto el ejemplo de la tecnología del ARN mensajero, que es para que nos entienda todo el mundo, es con lo que se han fabricado las vacunas que casi todos nos hemos puesto, la mayoría de la gente, las vacunas, bueno, no voy a decir los nombres de las empresas, pero bueno, la mayoría de las vacunas que nos hemos puesto son de esa tecnología y eso ha servido para utilizarse para el modelo animal de esclerosis múltiple, esa misma tecnología. Casualidad o no, el caso es que ha salido a la vez que estaban saliendo las vacunas. Por otro lado, sí que colegas míos de la doctora May Villar del Hospital Ramón y Cajal,
durante la pandemia. Ella es la jefa de inmunología de ese hospital. Sí que estuvo estudiando muy bien, casi investigación de campaña, por decirlo así, porque estábamos como estábamos, y sí que encontró una relación entre el sistema inmunitario, la edad, porque acordaos que la población de riesgo es la población más adulta, anciana incluso. Entonces, el sistema inmunitario va cambiando con la edad, también envejece, se llama inmunosenescencia, es la palabra que le hemos dado nosotros, y en la esclerosis múltiple hay inmunosenescencia, con lo cual los datos que se pueden encontrar del sistema inmune en una enfermedad en la que hay una gran afectación del envejecimiento del sistema inmunitario, pues también pueden servir para una enfermedad como la nuestra y viceversa. La doctora May Villar llevaba estudiando la inmunosenescencia muchos años en esclerosis múltiple, entonces estoy seguro que algunas de las ideas que ha podido tener para estudiar a los pacientes de COVID han podido venir de lo que ella sabe muchísimo, que es de esclerosis múltiple. Entonces no es unidireccional, sino bidireccional. Bueno, hay un aspecto muy significativo en el laboratorio que diriges, y es la cercanía al tejido asociativo, a las asociaciones, especialmente ADEMTO, de esclerosis múltiple en Toledo. ¿Qué supone para Diego Clemente que este tejido asociativo le esté considerando a nivel mundial como uno de los científicos más relevantes, ¿no? Porque ha recibido un montón de premios. Bueno, sí, pero yo no diría tanto, pero sí que para mí es fundamental acercarme a las personas cuya enfermedad estudio. Eso es algo personal. También trabajando en un hospital, yo he trabajado en la universidad, en el CSIC y en un hospital. En la universidad y en el CSIC yo siempre digo que puedes hacer una investigación más abstracta, más obtener conocimiento por el conocimiento, ¿no? No digo que sea el objetivo, pero sí. Sin embargo, en un hospital, todas las preguntas que nosotros nos planteamos están orientadas a resolver problemas de salud de los pacientes o a mejorar el manejo de la enfermedad por parte de los médicos y de las médicas. Esto, evidentemente, el resultado final o el objetivo final son los pacientes. Nosotros no estamos para curar ratones, estamos para predecir el futuro de la enfermedad en los ratones, sino para intentar que esto pueda servir para las personas. Por eso tenemos orientados todos los proyectos a que sean lo más parecido, con 20 comillas en cada lado, porque, insisto, es un ratón de experimentación, pero lo más parecido a cómo se analizaría la enfermedad en una persona. Y eso hace que los resultados que obtengas en el ratón tengan más capacidad de traslación a los propios pacientes, ¿no? Entonces, dicho todo esto, más mi impulso personal, para mí es un placer escuchar a los pacientes, entre otras cosas porque aprendes que tú puedes estar súper interesado en la célula patatín, en la molécula patatán, y que si es el biomarcador para no sé qué o para no sé cuál, y resulta que hablas con los pacientes y te dicen, no, pero es que mi problema es la disfunción de la vejiga, que es una cosa que me afecta muchísimo, o la fatiga, o el deterioro cognitivo. ¿Por qué no investigas en eso? También hay que escuchar a los pacientes para que te digan cuáles son los problemas que ellos tienen y, bueno, pues en la medida de tus posibilidades, porque no puedes investigar en todo, pero sí tratar de orientar un poco la enfermedad, o sea, la investigación, perdón. El roce directo, efectivamente. Bueno, utilidad y servicio. Me quedo con esos dos conceptos. Me sopla, Miguel Ángel, que eres muy activo en redes sociales. ¿Qué valoración haces de las redes, muy especialmente de Twitter, donde habitualmente se suben tweets, espacios de divulgación científica? ¿Eso también entra en ese concepto que hablamos de utilidad y de servicio? Bueno, pues yo soy de las personas que piensan que lo que no se conoce no se valora. Por mucho que el Hospital Nacional de Parapléjicos sea un hospital archiconocido, con una gran vocación de divulgación de los aspectos que hace el hospital, etcétera, no puede llegar a todos los detalles que tiene un laboratorio de investigación. España, lamentablemente, no es un país que apueste por la investigación al 100%, eso ya lo sabemos todos. Entonces, una de las maneras que yo he pensado que puede servir para que la gente valore para qué sirve la ciencia es que conozcan lo que se hace en un laboratorio de investigación. Entonces, en la medida de nuestras posibilidades, porque aquí el community manager de las redes sociales de mi laboratorio es quien nos habla y tengo muchas más cosas que hacer, pero en la medida de las posibilidades sí que tratamos de que la gente vea qué es lo que hacemos, qué es lo que producimos, qué proyectos obtenemos, que somos personas, que salimos a comer cuando tenemos una actividad o una buena noticia, que damos la bienvenida a los estudiantes que vienen de las universidades y de qué universidades vienen, en qué cursos participamos, etcétera, para que sepan un poco cuál es la labor de una persona que se dedica a esto. Vamos
vamos a terminar con una primicia, porque acaba de salir calentita la resolución definitiva de la adscripción de su grupo al CIBER, que es el Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Neurodegenerativas. Este CIBER pertenece al Instituto de Salud Carlos III. ¿Esto qué supone? Bueno, fue un notición. Así encabecé el email cuando se lo mandé a la directora gerente de mi hospital. Notición, porque supone que por primera vez no el SESCAN, que ya tiene algunos grupos que trabajan en algunas áreas del CIBER, pero sí era la primera vez que el Hospital Nacional de Parapléjicos pertenecía a esta red colaborativa, que es la red más prestigiosa colaborativa de enfermedad de distintos aspectos, ¿no? Para nosotros es un orgullo y una satisfacción el haber podido entrar en esta red, que nos va a permitir tener una financiación extra y también entrar pues un poco como en la primera división, por decirlo así, ¿no? de los grupos de investigación que nos dedicamos a las enfermedades neurodegenerativas. Es el primer año que se ha abierto una línea de trabajo para la esclerosis múltiple. Nos hemos presentado y hemos tenido la fortuna, o lo hemos hecho también, que el Instituto de Salud Carlos III ha considerado que nuestro grupo es uno de los que debe de estar incluidos ahí. Y como digo, es un empujón, un espaldarazo, y creo que puede ser un antes y un después en nuestro laboratorio de investigación. Bueno, pues el doctor Clemente Miguel Ángel es el vivo ejemplo de esto que hemos comentado en algunas ocasiones. Tuvimos 2 invitados hace no demasiado tiempo, coincidiendo con la Semana de la Ciencia, de que la divulgación es muy importante, lo decía en relación con las redes sociales y con los tweets, lo cuenta muy bien, efectivamente, además nos saca de ese lugar común del tipo con la probeta y con el micrófono y con la bata y los malos pelos y estas cosas de los dibujos animados. Lo cuenta muy bien, efectivamente. Pues hemos aprendido mucho de la esclerosis múltiple y además sabemos que tenemos un cartero para recibir morcillas de la provincia de Burgos, de Miranda de Ebro, que es muy importante. Doctor Diego Clemente, muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Venga, y vamos a cerrar con un avance científico que puede ser histórico. Te hablaré de la energía, yo no me olvidaría que es aquello que cambia la materia y no se... Noticia de gran alcance para el futuro energético de la humanidad. Estados Unidos ha anunciado lo que califica como un logro científico histórico hacia la energía inagotable con la fusión nuclear. Así es, los científicos de un laboratorio federal en California han logrado por primera vez una reacción nuclear con una ganancia neta de energía, un 50% más de la que se dedica a generar el proceso atómico en la elaboración de energía limpia, de manera ilimitada, además, a partir de la fusión nuclear. En este laboratorio estadounidense dicen que esto es un logro que va a servir para responder a la demanda energética del mundo, que estamos ante una nueva importante prueba científica de que es posible producir esta clase de energía sin gastar más de lo que se consigue. Sin embargo, claro, el camino hasta que se pueda crear a gran escala, distribuir para que llegue al usuario, pues va a ser largo y se va a topar con numerosos problemas en física nuclear, en ingeniería, en ciencia de los materiales, etcétera. Y no va a solucionar los problemas inmediatos que ha generado la invasión de Ucrania, por ejemplo, ni llegará aún a los hogares, pero hay un nuevo horizonte. Sí, es un auténtico logro. Yo cuando lo leí ayer, es verdad que nos cuesta entender esta clase de cosas, pero el concepto en este hallazgo se coge bastante bien y es bastante esperanzador. Esperemos que se pueda aplicar rápidamente para que efectivamente consigamos convertir ese logro científico histórico en algo tangible, en algo palpable. Bueno, 9:28, venga, aquí lo vamos a dejar. Miguel Ángel, muchísimas gracias. Ha sido un placer, Pachi. Un abrazo, buenas noches. Aquí lo dejamos porque llega ya la cultura, nuestra separata semanal con la colmena con Vega Hernández, media hora con toda la actualidad cultural de Castilla-La Mancha y de España. Mañana más Castilla-La Mancha a las 8. Gracias por estar ahí como cada día. Hasta mañana, adiós.